Por favor, tomen sus Biblias y ábranla conmigo en el libro de Efesios. Si estás visitándonos, estamos estudiando nosotros versículo por versículo el libro de Efesios y ahorita hemos completado los primeros 14 versículos y vamos a estudiar el día de hoy del 15 al 23. Por favor, síganme con la vista mientras leo este pasaje para preparar nuestro corazón. Pablo escribe, por esta razón, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestes, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra sobre, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Al leer algo como esto, venimos y pensamos que no importa dónde estemos, si estamos en Cristo, hay razones suficientes para tener gozo. Qué cosa tan increíble. Si alguna vez has ido de excursión a una zona montañosa, quizá has experimentado lo que se llama como una cresta o altura falsa. Tal experiencia es simplemente que cuando subes a una montaña, a menudo piensas que has llegado a la cima, para descubrir cuando llegas a esa cima que en realidad no has llegado al punto más alto y necesitas subir un poco más. En muchos sentidos, sucede lo mismo en la Biblia. Cuando yo estudio la Biblia, yo digo que ya llegué a la cima, pero me encuentro con otra verdad que me lleva hacia un punto más alto, y así seguimos escalando en la palabra de Dios. Y por supuesto, hay trabajo que hacer. Y nos encanta estudiar la palabra de Dios y explicarla para ustedes. La palabra de Dios es un océano de verdad. Es muy amplio, muy profundo. Es una inmensidad, una profundidad que tenemos aquí nosotros, y seguimos nadando y nadando y no llegamos hasta lo más bajo. Y eso es que estamos estudiando los primeros versículos y tenemos ahora enfrente de nosotros. Es esencialmente la oración de Pablo por esta iglesia, por los de Éfeso, por estos creyentes. Y nosotros podemos comenzar pensando que Pablo podía haber orado por muchas cosas. Él podría haber orado para que Dios los protegiera de la persecución que estaban enfrentando en esos momentos. Podría haber orado para que sus matrimonios honraran a Dios, o que Dios les diera la sabiduría necesaria para crear a la próxima generación de cristianos. Pudo haber orado para que Dios supliera sus necesidades, o para que los solteros se casaran, y los solteros pueden decir amén. Dios pudo haber ayudado en diferentes maneras. La preocupación de Pablo era diferente. Él pudo haber orado por salud, incluso pedir que oraran por su liberación. Mas, sin embargo, esta no es la oración de Pablo. Lo que nosotros encontramos aquí bajo la inspiración del Espíritu Santo es que va más allá de las necesidades que ellos tenían. Esto me recuerda, no sé si han escuchado ustedes a Johnny Petardo hablar.
Johnny es una persona que sufre de parálisis cuadraplégico y está batallando con diferentes cuadros de cáncer. Y muchas personas van a ella y le dicen, ¿cómo puedo orar por ti? Y ella sabe en su mente que ellos están pensando por su salud, pero ella siempre los dirige. Por favor, oren por mi alma. Por favor, oren que el Señor me dé la fuerza necesaria para mantenerme fiel a Él, a pesar de las circunstancias. Y ella los apunta a una necesidad más grande. Y otra vez esta oración de Pablo los está apuntando a una necesidad más grande. Quiere que el trabajo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté sobre ellos en su salvación. Así es de que las palabras de Pablo están basadas en una gran verdad. Este es el contexto, que ellos tengan el conocimiento del Señor. Y nosotros vemos aquí en Efesios 1:15, por esta causa, en otras palabras, por lo que Dios ha hecho, por esta razón, por la fe que yo he escuchado de ustedes, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. En otras palabras, Pablo sabe que hay muchas cosas por las cuales hay que dar gracias, pero el Señor Jesucristo es lo máximo. Pablo dice, los reportes que he tenido acerca de ustedes me dan una seguridad de que ustedes están en Cristo, que el Señor los ha escogido, que su Hijo los ha salvado y el Espíritu Santo los ha sellado. Y miren las bendiciones que Pablo tiene, y él dice que va a orar por ellos. Pero antes de entrar al corazón del mensaje, yo pienso que deberíamos de poner una pausa y pensar acerca de esto. ¿Qué le dio confianza a Pablo de que estos creyentes? Dice, porque he oído hablar de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Aquí tenemos dos verdades que es el fundamento de que le da seguridad a Pablo de que están en Cristo. Una es fe en el Señor Jesucristo y la otra es amor para con los santos. Y tenemos que hacer algunos comentarios acerca de esto. Primero, Pablo escribe que había oído de estas cosas. Esto es algo que le llegó a él como un reporte. Pablo no está ahí. Él no ha visto estas cosas, pero él está recibiendo cartas donde le traen un reporte. Y en ese reporte se dice que se ha observado esta fe en la iglesia. Pareciera que todo va bien. El evangelio se ha predicado en Éfeso, la iglesia se ha establecido, la fe está creciendo, se están amando los unos a los otros y todo parece que va bien. Pero aquí hay algo interesante. ¿Qué hay en la mente de Pablo que lo impulsa no solo a dar gracias, sino también a orar por estos creyentes que parecen sobresalir en su fe? No estoy seguro acerca de esto, pero si lees las cartas de Pablo, entonces te vas a dar cuenta de una cosa, que él no es ingenuo ante el hecho de que las cosas podrían cambiar en un futuro. En otras palabras, el apóstol había caminado con gente, ministrando muchas personas, pero en diversas ocasiones se topó con personas que caminaban en la fe y amor, pero después se apartaron. En el ministerio de Pablo vemos personas que por algún tiempo estuvieron fieles caminando en la fe, pero se apartaron. Siempre ha sido algo muy triste pensar que al final de la vida de Pablo, mientras esperaba su ejecución en una prisión romana, él pudo escribir algo como esto. Fíjate, 2 de Timoteo 1:15. Ya sabes esto. Pablo le escribe a Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia.
de los cuales son Figelo y Hermonógenes, todos los que estaban en Asia. Estos creyentes que estaban en alguna vez caminando en la fe y ahora en el momento de necesidad de Pablo lo dejaron, lo abandonaron. Más tarde él escribe en 2 de Timoteo 4:10, porque Demas, habiendo amado este mundo, me ha abandonado. Estos son nombres reales, gente real, que Pablo conocía. Ciertamente él estaba seguro en algún punto de su salvación, pero ya no están caminando con el Señor. Más tarde él escribe a los Corintios en 2 de Corintios 11:1, puedes ir ahí conmigo. Pablo habla como un padre espiritual y está trabajando en esos problemas de la iglesia de Corintio. Y por cierto, la iglesia de Corintios no estaba feliz con Pablo. 2 de Corintios es una carta escrita para defenderse. Él estaba defendiendo su apostolado. Y miren lo que encontramos en 2 de Corintios 11:1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, tolérame, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahí había algunos problemas. Él se sentía como un padre responsable ante una hija que va a entregar. Y Pablo toma esa realidad y hace una analogía. Hey, yo les di el evangelio. Yo me siento como su padre espiritual, que quiere presentarlos como una novia virgen que se va a casar. Yo quiero presentarles limpios ante Cristo. Pero mira el versículo 3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y ahí está la preocupación de Pablo, es pura, sincera. Quiere entregarlos limpios a Cristo Jesús. Y por supuesto sabemos por el libro de Apocalipsis que esto fue exactamente lo que le sucedió a la iglesia de Éfeso, al menos en el momento en que Pablo escribía la carta. Tenía todas las indicaciones externas de una devoción pura y sincera con Cristo, pero después encontramos nosotros que habían dejado su amor por Cristo. Así es de que sí, los reportes que tenía Pablo daban razones para alabar a Dios y estar contentos, pero no había una garantía. Esta no es la base de nuestra seguridad. Nosotros necesitamos reportes futuros acerca de la fe también. Por eso él está obrando con cuidado. Es como cuando los jóvenes van a un campamento y regresan los líderes diciendo 20 personas dieron su vida a Cristo. La conversión es sincera. Eso que se dijo realmente viene de un corazón arrepentido y no emocionarme luego. Esto no tiene la intención de hacernos de que dudemos de nuestra salvación o que pongamos más peso en nuestras obras para obtener una seguridad de una salvación. Más bien es para decir que siempre debemos de perdurar en la fe y tener una devoción sincera a Cristo Jesús. Por favor, ve conmigo a 2 de Pedro. Me gustaría que vieras esto. Es un pasaje paralelo de alguna manera que abarca todos estos conceptos del libro de Éfeso. Nosotros sabemos que Pedro
tiene experiencia escribiendo acerca de circunstancias como estas. ¿Recuerdas? En un tiempo se apartó y el Señor le dijo que si le amaba, y él entiende perfectamente el amor de Cristo. Mira lo que dice segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y esto habla del trabajo que Cristo hace en nuestra vida. Él nos da todo lo que necesitamos. Fíjense el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y luego nosotros leemos esto. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y ese era el deseo de Pablo. Versículo 9, mira lo que Pedro dice. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les traigo esto porque creo que había algo de esto en el corazón de Pablo. He oído hablar de tu fe y doy gracias por eso. Pero la verdad es que no me conformo con una fe estática. Quiero que tú sigas creciendo, que sigas en movimiento. Ese es mi deseo, que sigas adelante y que camines en estas verdades cada vez más y más. En otras palabras, él tiene miedo de que en un punto se detengan y que no sigan adelante. Él no quiere una fe que comience bien y que no termine bien. Él quiere una fe que termine fuerte. Así es de que, por favor, ahora vamos a Efesios y vamos otra vez a ver el versículo 15. Nosotros vemos que la fe no es el único indicador de la fe. Hay un segundo elemento que siempre está presente, siempre está creciendo en cada creyente, y ese es el amor que va dirigido hacia todos los santos. Tienen fe en el Señor Jesucristo y tienen amor por todos los santos. Donde hay una fe verdadera en Cristo Jesús, siempre va a haber amor por la gente de Cristo. Jesús puso esto en el corazón de los discípulos y les dijo estas palabras en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El apóstol Juan expresa este principio de forma negativa cuando escribe en primera de Juan 4:20 estas palabras. Si alguno dice, amo a Dios y aborrece a su hermano, él es mentiroso, porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?
Mira el versículo 21, 4:21, y este mandamiento tenemos de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y esto no es una opción. Si tú amas a Dios, si realmente Cristo te ha transformado, tú debes de tener un amor por todos los santos. Tú debes de amar a tu hermano. A lo mejor tú estás pensando, a lo mejor esto es una pregunta legítima. ¿Cuál hermano? ¿Quién es mi hermano, mi prójimo? Y la respuesta es que todos los santos. No es que vas a escoger algunos. Romanos 15:7 dice, Pablo escribe, reciban los unos a los otros, así como Cristo nos recibió a nosotros para la gloria de Dios. Recíbelos, ámalos. El puritano Thomas Watson escribió, hay un solo Dios y los que le sirven deben ser uno. No hay nada que haga que la verdadera religión sea más hermosa o que haga más conversos a ella que ver a los poseedores de ella unidos con las fibras del corazón del amor. Y los efesios tenían esto. Su amor era observable y era evidente a los que le rodeaban. Una verdad más para sacar de esto: no solo hay fe y amor en el corazón de un verdadero creyente, sino que también encontramos en el corazón de Pablo que debe haber un manantial de agradecimiento cuando están estas cosas sobre nosotros, y eso está sucediendo ahí. Este es el resultado de lo que hemos nosotros estudiado en los primeros versículos. Dios nos ha escogido, el Hijo nos ha redimido, el Espíritu Santo nos ha sellado y ahora hay fe y amor. Estas son características de una iglesia verdadera. Y mira lo que encontramos. Lo que decía, aquí vemos nosotros fe, amor entre estos creyentes, pero se puede apreciar también que hay un gran agradecimiento por todo esto en el corazón de Pablo. Donde hay fe, donde hay amor entre los santos, también hay una razón para unirse a Pablo en dar constantemente gracias a Dios. Tenemos muchas razones por las cuales dar gracias a Dios, pero esta debe de ser la principal cuando nos juntamos, cuando estamos unidos, alabando a Dios. Hay que darle gracias porque todos estamos unidos en Cristo Jesús. Esto quiere decir que Dios está trabajando con nosotros y deberíamos de estar agradecidos, pero no solo eso. Deberíamos nosotros de orar. Efesios 1:16, Pablo nos dice, no ceso de dar gracias por vosotros mientras hago mención de vosotros en mis oraciones. Este es el corazón de la oración de Pablo por los creyentes. Si tú eres como yo, a lo mejor a veces no sabes qué orar, no sabes qué decir, a lo mejor repites las mismas cosas. Déjame darte una práctica de lo que debes de hacer. Abre tu Biblia y ora la Biblia. Y aquí tienes un buen ejemplo para orar. Ábrela en el libro de Efesios, ve al versículo 15 y vete hasta el 23. Esta es una oración inspirada. Dios se complace en contestar este tipo de oraciones. Aquí vemos una oración en los versículos del 17 al 18. Pablo ora que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O como dice el versículo 18, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento
de nuestros corazones. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que está pidiendo? Esencialmente, Pablo está diciendo que de todas las necesidades importantes y apremiantes que tenían los de Éfeso, su mayor necesidad era el ministerio de esclarecer todas las cosas por el Espíritu Santo, que lo entiendan. Quería que tuvieran sabiduría, que crecieran en el conocimiento de Cristo, que abra sus ojos y que vean y que conozcan lo que el Señor ha revelado acerca de su Hijo Jesucristo. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Así es de que Pablo no está orando que reciban una revelación nueva. En lugar de eso, que el Espíritu Santo les ilumine el entendimiento y que comprendan la verdad que ya se les ha dado. Tú tienes todo lo que necesitas para que camines en santidad con el Señor. Muchas veces nosotros buscamos soluciones nuevas a nuestros problemas o alguna nueva filosofía, aún un consejo y que arregle nuestro matrimonio o que me traiga felicidad. Pero para el cristiano ese no debería de ser el problema. Más bien el problema es que por fe nos aferremos completamente y caminemos en la verdad de la palabra de Dios. En cualquier situación en la que tú estés, el Señor Jesucristo y su palabra es suficiente. No estoy seguro de que hayas encontrado algo de esto en tu vida, pero yo me he encontrado en esta situación, en dificultades de mi vida. Estas pruebas se convierten muchas veces en un ídolo y llegan a controlarte, producen pensamientos y emociones y piensas en esto todo el tiempo, cuando te vas a acostar, cuando te levantan, se llevan tu gozo y te roban la tranquilidad. Los problemas te consumen y de alguna forma se convierten en un ídolo. No estoy diciendo que las dificultades no deberían de producir algún tipo de sentimiento, no somos robots. Pero lo que estoy diciendo es que Dios sigue siendo Dios, aún en medio de tus dificultades, y tú debes de seguir poniendo tus ojos en Él, buscarlo a Él como lo que se necesita. Enfócate en Él. La historia registra que Martín Lutero usualmente era un hombre muy alegre. Hubo un momento en el que luchó con la depresión y aparentemente estaba tan triste, tan deprimido, que sus amigos le recomendaron que se fuera a cambiar de aires, a ver si podía ayudarle esto. Así es de que se fue, pero no sirvió de nada. Llegó a casa tan miserable como siempre. Cuando llegó a casa, encontró a su esposa Catalina sentada ahí, vestida con sus hijos de negro. Lutero, al verlos todos vestidos de negro, les preguntó que a qué funeral iban, quién se había muerto. Y pensó él, bueno, esta es otra cosa que tengo que enfrentar. Pero su esposa le dijo, no hay funeral. Pero como tú actúas como si Dios estuviera muerto, los niños y yo queríamos unirnos en tu duelo. Esa es una buena esposa. Sin entrenamiento de seminario, sin entrenamiento de consejería bíblica, pero sin embargo, sabía lo que su esposo necesitaba. Y lo que necesitaba en ese momento no era alguien que se sentara y le diera por su lado y siguiera con su dolor, sino alguien que lo sacara y le enseñara la verdad que necesitaba tener en su mente, que Dios seguía en su trono. Mírale a Él, búscale a Él. Él es suficiente. Ese fue el consejo de su esposa. Recuerda quién es Dios.
Recuerda lo que tienes en Él. Es una verdad muy simple, a lo mejor muy superficial para muchos, a lo mejor sin amor. Mira lo que dice Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. De hecho, no necesitas a nadie que te lo diga. Tú puedes predicar de a ti mismo, puedes recordarte a ti mismo que Dios no está muerto, que todavía está en su trono gobernando. O ve al Salmo 63. Este debió haber sido el punto más bajo en la vida de David cuando su hijo lo quiere matar, lo ha traicionado, él se encuentra en medio de la oscuridad. ¿Cuáles son sus deseos en esos momentos? Mira lo que dice Salmo 63:1. Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Él está diciendo que aun cuando el reino se restaure, que cuando todo vuelva a la normalidad, de todas formas, Él es su Dios. Él es suficiente y va a buscarlo en la mañana, aun cuando esté en lo más bajo de su vida. Pablo escribió Filipenses 4:11 estando en la prisión. Mira lo que dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y esto incluye cualquier situación. Y incluye toda circunstancia representada por cualquier persona. En estos versículos debes de leerlos para que tengas contentamiento. Mira lo que Pablo nos dice, él sabe vivir con contentamiento en cualquier circunstancia. Versículo 12, sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Mira lo que dice después. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, ¿no tienes algo más? La suficiencia de Cristo, ¿ese es el consejo que me das? Sí, ese es el consejo. Puedo hacer todas las cosas en Cristo que me fortalece. ¿Qué más quieres? Vivir por Cristo en cada circunstancia de la vida es lo que necesitamos. La suficiencia de Cristo mantuvo a Pablo de pie en todas las necesidades y Él quiere que los de Éfeso caminen en la misma realidad. Él quiere que vivan en el pleno conocimiento de Cristo. Él quiere que experimenten todo lo que tienen en Cristo Jesús. Dios les ha bendecido en Cristo Jesús con toda bendición espiritual en los lugares celestes y Él quiere que lo entiendan completamente y que caminen con Él. No es suficiente saber que lo tienes, pero lo estás experimentando, estás viviendo en Él. ¿Qué es eso específico que necesitamos saber nosotros? ¿Qué verdades necesitamos nosotros tener en la mente? Hay tres. La primera es esta. Conoce la esperanza de nuestro llamado. Tú debes de conocer la esperanza de nuestro llamado. Él dice en el versículo 18, alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. El Espíritu Santo ya nos alumbró para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Qué es esto? ¿Para qué nos llamó Dios? Ya aprendimos en Efesios 1 del 4 al 5 que esta llamada no fue una cosa al azar o sin propósito.
Él nos llamó con un propósito. Había un objeto a la vista. Cuando nos llamó a algo y para algo. Esto es lo que significa la esperanza a la que Él los ha llamado. Efesios 4:4, Pablo escribe, hay un cuerpo y un espíritu como fuisteis llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Así es de que hay una esperanza, una expectación a la cual se nos está llamando. Y en Efesios 1:18, Pablo está orando para que la luz de esta expectación. Sabemos que como seres humanos nos encanta vivir a la luz de nuestras propias expectativas. Tengo la expectativa de que mi esposa o mi esposo harán esto o aquello, o que mi vida resultará exactamente como lo planeo, o que cuando paso por la puerta después de cuando cruzo la puerta después de un largo día de trabajo en la casa, los hijos van a actuar perfectamente, se van a portar bien. Todos tenemos este tipo de expectaciones. Recientemente escuché que alguien dijo esto. Nuestras expectativas son en realidad pequeños semilleros de ídolos, por lo que cuando nuestras expectativas no se hacen realidad, inevitablemente nos enojamos, nos deprimimos, nos frustramos. O cuando ellos se vienen a la realidad, entonces tenemos alegría. Nuestras expectativas tienen la potencialidad de convertirse en tu Dios y dirigir tus sentimientos. El problema es que nuestra esperanza está en las cosas equivocadas. Salmo 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte. Nuestra esperanza está en Dios, en Dios. El deseo de Pablo para los de Éfeso era que pudieran conocer y caminar en la esperanza a la cual Dios los había llamado. ¿Y cuál era esta esperanza? Nosotros sabemos del llamado. Él nos escogió desde la fundación del mundo, Efesios 1:4, para que Efesios 1:5 nos predestinó para adopción suya como hijos por medio de Jesucristo según el propósito de su voluntad. En otras palabras, hay una expectación rica y variada en la que debemos de andar. ¿Cuál es esta esperanza? Es la esperanza de que tus pecados sean completamente perdonados. Es la esperanza de que Él comenzó en vosotros una buena obra y la completará por completo. Es la esperanza de que un día el pecado y la muerte ya no existirán. Es la esperanza de que un día habrá una unidad perfecta entre nosotros. Es la esperanza de que algún día serás perfectamente glorificado. Es la esperanza de que un día vivirás con los santos en cielos nuevas y tierras nuevas. Es la esperanza de que un día estarás en la presencia de Cristo por una eternidad. ¿Y cómo se ve esto? Pon tu esperanza en estas cosas y vive a la luz de estas verdades. Se nos ha llamado para algo. Gálatas 5:13. Porque a libertad fuisteis llamados, hermanos. Por tanto, no uses vuestra libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Y sírvanse los unos a los otros. De hecho, de que Dios te haya llamado debe crear en ti una expectativa, no de que otros te sirvan, sino de que tú le sirvas a los demás.
Esto es andar en el Espíritu y no en la carne. Gálatas 5:19, Pablo escribe, y manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechizarías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Nosotros no debemos de andar así. Nuestro llamado es diferente, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Él nos ha llamado a santidad y este llamado produce un fruto diferente. El fruto del Espíritu, Pablo escribe en Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Debemos de conocer la esperanza a la cual se nos ha llamado. Debemos de vivirla. Por favor, ve conmigo a Efesios capítulo 4. Aquí hay algunos versículos que usan palabras claves. Aquí se nos está dando una fotografía amplia de lo que ha estado hablando Pablo, Efesios 4:1. Yo pues, preso por el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación a que habéis sido llamados. ¿Qué es esto? ¿A qué se refiere? Que andes con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando unos con otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Nuestro llamado y la expectación que debemos de tener de acuerdo a ese llamado es que debemos de andar en humildad, en paciencia y amor. Esto no quiere decir que nunca vamos a caer en pecado o que nunca vas a experimentar oposición o sufrimiento. En realidad, el sufrimiento es parte del llamado y debemos de esperarlo. Si fuiste llamado por Cristo, tú firmaste para sufrir. Pero nosotros debemos de responder correctamente a ese sufrimiento. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En otras palabras, su expectativa no era que nunca tendría que enfrentar algún tipo de oposición o que nunca sería vituperiado. Más bien su expectativa era que él mismo podría confiar en Dios, sabiendo que Dios obraría en estas circunstancias, que Él pondría las cosas en su lugar, que Él arreglaría las cosas. Ahí es donde estaba su esperanza y él seguía caminando en el Señor. Mira lo que dice 1 de Pedro 3:8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos. Maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Esta gente está recibiendo un reavivamiento. Habían sufrido y el consejo es que hay que bendecir a aquellos que les han hecho mal. Y no creo que recibieran la bendición rápidamente. Y es que hay una esperanza que esa bendición
esa bendición va a ser dada por Dios para ellos. Y les va a decir algún día, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Todo esto estaba en la mente de Dios cuando te llamó. Algunos no nos habíamos dado cuenta. Y yo todavía no entiendo la plenitud de todo esto. Y ahora yo lo acepto por su palabra, por lo que leo aquí. Pero hay más. En la mente de Dios, cuando nos llamó en amor, en unidad, en fraternidad. Él nos llamó para una vida nueva, diferente. Y debemos de obedecer al Señor en todas las cosas. Y nuestro sufrimiento no se compara con la gloria venidera. Esta es la esperanza en la cual nosotros debemos de caminar. Pablo simplemente está esperando que los efesios vean esta realidad. Ese es el llamado que se nos ha hecho. Tú fuiste llamado por Él. Y al final del día, debemos de enfocarnos en estas verdades. Dios es el iniciador de todo esto. Y Él está trabajando en nuestro corazón para que seamos más humildes, más dependientes de Él, para su gloria, para la alabanza de su nombre. Si tú vas a continuar caminando en la fe, tienes que recordar que viene de Dios y debes de depender de Él. Mientras creces en santidad, la tentación es pensar que es gracias a ti. A lo mejor piensas que es tu intelectualismo o que tú puedes relacionarte con las personas, pero la realidad es que todo ha sido predeterminado por Dios. Y esto debería de humillarnos y debería de darnos esperanza. Tener esa esperanza en Dios. Todo está en manos de Dios. ¿Dónde está tu esperanza? ¿En las personas? ¿En la salud? ¿En el dinero? ¿Dónde está tu esperanza? Algunos de ustedes no tienen esa esperanza. Tienes esperanza en muchas cosas, pero no tienes un ancla verdadera para tu alma, y espero que te ancles en Cristo Jesús y esta esperanza se te ofrece a ti, sin importar lo que haya sido tu pasado, sin importar lo que no hayas hecho en el pasado. Se te ofrece a ti esta esperanza. Y esta esperanza viene como resultado de darle la espalda a todas esas esperanzas y poner tu esperanza en Cristo Jesús solamente. Que hayas entendido que fue enviado por el Padre, se hizo hombre y Él murió en la cruz. Él pagó por tus pecados y no solo eso, Él resucitó venciendo la muerte y está sentado a la diestra de Dios para que todos aquellos que se arrepientan de su pecado y pongan fe en Él, les da salvación, y ahí es donde está tu esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Por lo que Él ha hecho, por ese perdón de pecados, por esa redención, por esa justificación que Él obró. Un día estaremos delante de Él en perfección y toda esta esperanza se cumplirá. Y por eso yo me uno a Pablo y no dejo de darle gracias a Dios por esta esperanza. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este recordatorio a nuestra alma. Señor, nuestros corazones constantemente están buscando esperanzas en otras cosas y poniendo expectativas en otras cosas, cuando nuestra expectativa debería de estar en usted, nuestra esperanza debería de estar en usted.